Maseje Nedarim Daf Ain Alef Amud Alef 71a, primera línea. Dice la Mishnah: Nadra ve Yarusah, Nitgarshabo Bayom, Nitarsabo Bayom, Afiru Lemea, Avio Bala, Haram Meferim Nedarea. Como estuvimos viendo anteriormente, una Nahara Meorasá, o sea, una mujer que se encuentra entre los 12 años de edad y 12 años y medio. Ese medio año es denominada como Nahara. Si esta Nahara contrae compromiso con un hombre, o sea, recibe Kiddushin de un hombre, se llama Nahara Meorasá, una Nahara comprometida. Si esta Nahara comprometida realiza una promesa, para poder anular esa promesa debe ser revocada por su papá y por su novio, ¿sí? Por su futuro esposo. Por ambos debe ser revocada. Si nada más es revocada por uno de ellos, ya sea por su papá o solamente por su novio, la promesa no queda anulada. Bien, nuestra Mishnah nos enseña lo siguiente. ¿Qué pasa si esta Nahara comprometida realiza una promesa y después de realizar esa promesa, de inmediato disuelve su compromiso? Sí, se divorcia. O también aplicaría esta halajá que vamos a decir a continuación, si se muere su novio, o sea, queda ella viuda de compromiso. Después de disolver su compromiso, vuelve y se compromete con un segundo hombre, un segundo comprometido, un segundo novio. Dice la Mishnah, puede venir este segundo novio junto con el papá de ella y revocar la promesa que se hizo bajo el primer novio, bajo el novio anterior. O sea, el papá revoca la promesa, pero también el segundo novio puede revocar la promesa, aunque la promesa fue hecha y realizada bajo el primer novio. Nos dice la Mishnah que esto aplicaría no nada más cuando se hizo con el segundo novio, sino también con el tercero, cuarto, quinto, hasta 100. Inclusive, no hay ningún problema que el novio, segundo, tercero, cuarto, hasta 100, venga y revoque la promesa que hizo con el novio previo, con el novio anterior. Sigue diciendo la Mishnah, Zea klal, kol shelo yatzea lirshut atzma sha'a achat, avia u ba'ala acharon mefirim nedarea. Culmina la Mishnah diciéndonos que la regla es que mientras que ella no salga al dominio propio de ella, ¿sí? Mientras que no esté en dominio propio, pueden y deben revocar la promesa el papá de ella junto al novio, junto al futuro esposo. Cuando ella sale a su dominio, cuando llega a la edad de Bogeret, que es después de 2 años y medio, o cuando se casa, cuando contrae matrimonio. El caso de nuestra Mishnah no incluye ni uno de esos, porque en el caso de nuestra Mishnah es una Nahara comprometida, o sea, no ha llegado a la edad de Bogeret de 2 años y medio y está nada más comprometida y no casada. Dice la Gemara, Minalan de Arus Aharon Mefer Nedarim Shenir'u le Arus Rishon, Amar Shemuel, Amar Kra, Veimayoti Eleish, Undarea Alea, Nedarim Shayu Alea Kvar. Pregunta la Gemara, ¿dónde y cuál es la fuente de la halajá que vimos en nuestra Mishnah, de que efectivamente el segundo novio puede revocar junto al papá de ella una promesa que hizo mientras que estaba con el primer novio? ¿Dónde vemos eso en la Torah? ¿Cuál es la fuente para eso? Dice Shmuel, te voy a decir, en la Torah, cuando hablan la parte de una Nahara comprometida, cuando habla sobre eso, menciona un Darea Alea, las promesas que tenía previamente. Y ese lenguaje te insinúa que el novio puede revocar, una Nahara comprometida que realiza promesas, su novio puede revocar promesas que se realizaron previo mientras que él era novio, o sea, el caso nuestro. De aquí vemos un Darea Alea, que el novio puede revocar promesas que tenía desde antes, o sea, bajo otro novio. Pregunta la Gemara, Dilma anemili shelonir ule arus rishon, abanedarim shenir ule arus rishon, no matzime fer arus aharon. Dice la Gemara, entiendo esta fuente, pero puede ser que esta fuente aplica nada más a un caso de que ella realizó la promesa, esta Nahara comprometida realizó la promesa bajo el primer novio y el primer novio nunca se enteró y nunca escuchó de dicha promesa. Ahí es cuando decimos que el segundo novio puede revocar la promesa que hizo bajo el primer novio. Pero ¿quién te dijo que esto aplicaría también en un caso que ella realizó bajo el primer novio y el primer novio escuchó y no la revocó? ¿Quién dijo que también en el caso que el primer novio escuchó y lo revocó, el segundo novio va a poder venir y revocarla? Dice la Gemara, también para eso tengo una fuente, Alea Krayeterahu. En ese mismo versículo está escrito Undarea Alea. La palabra Alea está extra para insinuarte que independientemente en el caso que sea, el segundo novio puede venir y revocar promesas de su novia inclusive que no fue bajo él. Ya sea que el primer novio no la escuchó o inclusive en el caso que el primer novio la escuchó y no la revocó, va a tener el segundo novio el derecho de revocar dicha promesa. Así nos enseña Shmuel. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Tania Kavate de Shmuel. La Gemara trae una baraitá a favor de lo que Shmuel nos enseñó. Repito otra vez, ¿qué nos enseñó Shmuel? Que esta regla de la Mishnah no nada más aplica. Esta regla de la Mishnah, que el segundo novio puede revocar
promesas que hizo bajo el primer novio, no es nada más cuando el primer novio no lo había escuchado esa promesa, sino inclusive en el caso que el primer novio escuchó de esa promesa y no la revocó, aún así el segundo novio puede venir y revocarla. La Gemara trae una prueba, dice, tengo una varita a favor de lo que Shmuel acaba de enseñar. Dice la varita lo siguiente. Na'ara meorasa había uba'ala mefirim nedareha. Keitzad shama había veheferla velo ispika ba lishmoa shemet venitasabo bayom ואפילו 100 פעמים אביה ובעלה האחרון מפירים נדריה. שמע בעלה והפר לה, ולא הספיקה לשמוע את שמת הבעל, חוזר האב ומפר חלקו של בעל. אמר רבי נתן, הן דברי בית שמאי, אבל בית הלל אומרים, אין יכול להפר. במאי פליגי? בית שמאי סברי נדרים נמי שנראו לארוס, נתרוקנה רשות לאב. ומגז גייז, בית הלל סברי, אביה ובעלה האחרון מפירים נדריה. Velo megas guys. La Gemara trae una baraita que dice lo siguiente. La baraita dice dos casos, ¿sí? La baraita dice así. Una nahara comprometida, ¿sí? Que realiza una promesa. Puede venir el papá de ella junto a su último novio y revocar la promesa. ¿Cuáles son los casos? Y la baraita trae dos casos para esto. Primer caso es el siguiente. La nahara comprometida realiza una promesa. Se entera su papá de esa promesa, mientras que estaba comprometida con el primer novio, ¿sí? Realiza una promesa. Su papá se entera, escucha que ella realizó esa promesa y de inmediato el papá de ella revoca la promesa. Sin embargo, el novio de ella no escucha, no se enteró que ella realizó la promesa y murió. O sea, murió antes de escuchar antes de enterarse de que su novia realizó una promesa. Y de inmediato después se comprometió con un segundo novio. Dice el primer caso, inclusive si esto pasó con un segundo, tercero, cuarto, inclusive hasta 100, la regla en este caso es de que el papá, junto con el último novio, ¿sí? Con el novio actual, pueden venir y revocar dicha promesa. Abro paréntesis y aclaro, este no es el caso exacto de nuestra Mishnah, porque aquí en este caso, el caso es de que el esposo se murió, pero antes de que el esposo se murió ya el papá revocó la promesa. El caso de nuestra Mishnah es que nadie había revocado la promesa, ¿sí? Y primero se disolvió el matrimonio y luego está todo el tema. ¿Ok? Entonces es un caso diferente a nuestra Mishnah. Pero de todas maneras, repito otra vez este primer caso de la baraita para que quede claro. Esta nahara comprometida está comprometida con el primer novio. Realiza una promesa, su papá se entera, el papá revoca la promesa. Después este primer novio muere sin enterarse de que ella hizo una promesa. Nos dice la baraita en este primer caso que puede venir el segundo novio y revocar dicha promesa sin problema junto con su papá y la promesa queda revocada, queda anulada. Primer caso de la baraita. Segundo caso de la baraita. ¿Qué pasa? Esta nahara comprometida realiza una promesa, se entera el novio actual, si el novio primero, si se entera de que hizo una promesa y revoca la promesa de ella, ¿sí? Sin embargo, el papá de ella no escuchó que ella hizo esa promesa y antes de escuchar falleció el novio, el primer novio falleció. De tal manera que se anula la revocación que había hecho antes. Y de inmediato ella procedió a comprometerse con un segundo novio. Nos dice la baraita, no hay ningún problema, no pasa nada, aunque se anuló la revocación del primer novio, puede venir el papá y revocar él solo y hacer él solo la revocación. Porque él puede hacer su parte y él obtiene también la parte que tenía el primer novio y por eso él puede venir a hacer la revocación. Así está escrito en el segundo caso de la baraita. Viene Rabbi Natán y nos dice, toda esta baraita es la opinión de Bet Shammai. Es únicamente la opinión de Bet Shammai. Sin embargo, Bet Hillel discute en ambos casos. Bet Hillel en ambos casos discute y dice de que no puede ser revocada. Y explico. En el primer caso, ¿cuál era el primer caso? Vamos a repetirlo. El primer caso es cuando la nahara estaba comprometida, realizó una promesa, vino el papá, escuchó de esa promesa, le revocó la promesa, luego murió el novio y luego se comprometió luego murió el novio y luego se comprometió con un segundo novio, ¿sí? Nos dice la baraita en el primer caso, nos dijo que pueden venir sin problema y el papá junto con el novio último, el actual, y revocar la promesa. Bien, dice Rabbi Natán, esa es la opinión de Bet Shammai. Sin embargo, Bet Hillel opina que la halajá en este caso es de que no existe la posibilidad de que esta promesa sea revocada, ¿sí? Y en el segundo caso, que ese es el que tiene que ver con nosotros, y ahorita vamos a explicarlo un poquito más, el segundo caso es cuando la nahara comprometida vino y realizó una promesa
y el novio sí escuchó y la revocó, luego murió el papá, ¿sí? Perdón, luego murió el novio antes de que revoque el papá, entonces anuló la revocación del novio, y luego viene, la varita nos dice de que puede venir, que no pasa nada porque puede venir el papá y hacer la revocación él solo. Nos dice la Gemara, nos dice Rabbi Natán, esa es la opinión de Bet Shammai. Bet Hillel viene y discute y opina que ¿qué? Bet Hillel viene y discute de que en este caso no puede hacer la revocación él solo, sino tiene que hacer la revocación ¿quién? Él, sí, el papá, junto con el novio actual. ¿En qué discuten? Nos dice la Gemara, discuten en dos puntos. En el primer caso de la baraita discuten en una discusión que ya mencionamos anteriormente si migas gais o lo migas gais. Si cuando un lado, como explicamos al principio de esta clase, ya mencionamos varias veces antes, para poder revocar una promesa, una nahara comprometida, tienen que revocarlo dos personas, el papá y el novio. ¿Qué pasa si nada más lo hizo uno de ellos nada más? ¿Qué es lo que pasa si nada más uno de ellos lo hizo? ¿Qué es lo que pasa con la promesa? Tuvimos dos opciones, o que baja a mitad, o sea, la cantidad baja, había un 100% de promesa, ahorita baja 50%, pero el 50% que queda es contundente, pero nada más la mitad, o que se queda el 100% pero baja la calidad, sí, así vimos antes. Dice la Gemara, aparentemente en el primer caso discuten en qué, si baja cantidad o baja calidad, cuando nada más uno de ellos lo revocó, y por lo tanto ya que el primer caso, ¿qué fue lo que pasó? En el primer caso, básicamente lo que pasó es de que el papá revocó la promesa, ¿sí? El papá al principio revocó la promesa. Entonces, según Bet Shammai, lo que está escrito en la baraita, baja nada más la cantidad. Entonces, ya que queda por lo menos la mitad de cantidad, pero esa mitad es contundente, sí puede proceder a pasarse eso al próximo novio. Y por lo tanto, nos dice la baraita de que puede venir el papá junto con el próximo novio, el novio actual, el último, y venir a revocar porque ya está contundente. Sin embargo, Bet Hillel opina de que lo migas guys, de que no baja la cantidad sino baja la calidad y por lo tanto no hay suficiente peso de promesa para que pueda traspasarse la fuerza al próximo novio y por lo tanto no hay posibilidad de revocar esa promesa. Pero ¿cuál es la discusión en el segundo caso? Que ese es el que tiene que ver con nosotros. Ellos van a discutir justamente en el punto que estábamos hablando antes. Si puede venir un segundo novio, ¿sí? Y revocar una promesa que hizo bajo el primer novio y el primer novio se enteró de esa promesa y no la revocó. Bet Shammai opina de que puede. Un segundito. Sí, Bet Shammai dice, empiezo por Bet Hillel. Bet Hillel dice que puede, que no hay ningún problema. Por eso dice que en este segundo caso, que el segundo caso que es que el primer novio escuchó de la promesa, ese es el segundo caso de la baraita, que el primer novio escuchó de la promesa. Por eso Bet Hillel viene y dice que ya que escuchó, no hay ningún problema y puede venir el segundo y revocar. Por eso él dice que cuando viene y se le pasa no viene y se compromete con un segundo novio, que el segundo novio revoque. ¿Por qué? Porque él efectivamente opina de que el papá junto con el segundo novio pueden venir y revocar la promesa que se hizo bajo el primer novio, inclusive se escuchó. Sin embargo, Bet Shammai dice no, en este caso no aplica esta regla y no puede venir el segundo novio y revocar una promesa que se hizo bajo el primer novio escuchó también, en este caso no se va a poder y por lo tanto nos dice Bet Shammai de que en este caso el único que puede revocar la promesa es ¿quién? Es únicamente y solamente el papá. Entonces básicamente vemos aquí de esta baraita, según una explicación de Rabbi Natán, que la opinión de Bet Hillel y Bet Shammai, la discusión entre ellos es justamente este punto. Si lo que el segundo novio puede revocar una promesa que hizo al primer novio es también cuando el primer novio escuchó de la promesa o únicamente cuando no había escuchado. Bet Hillel opina que es también cuando escuchó el primer novio la promesa. Y Bet Shammai dice que en este caso no aplica. Dice, básicamente viene la Gemara y trae una prueba a favor de lo que dijo Shmuel de la opinión de Bet Hillel, que la halajá es como el que vemos de la opinión de Bet Hillel, que Bet Hillel opina de que el segundo novio puede venir junto con el papá de ella y revocar una promesa que hizo bajo el primer novio, inclusive si el primer novio escuchó y no revocó. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.